Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Jugada, día miércoles frío, anticipando lo que va a ser las lluvias probablemente de la madrugada de este día jueves. Vamos a ver si llueve o no, tanto como dijeron los meteorólogos de este canal y de todos los medios de comunicación. Me acompaña Jade Quiñones, Camila Romero, el día después de la, no sé si la tormenta del descalabro, no. El día después de la eliminación, del papelón. Vamos a estar todo el día poniéndole apodo a lo que pasó ayer. Sí, ¿no? Sí, no, totalmente. Charcha. Penca. Sí, ayer Santiago estaba apagadísimo. Y si uno retrocede o se pone a pensar de lo que sucedió en el último, en estas, ya terminando las eliminatorias para Sudáfrica, para Brasil, era otro ambiente, inclusive también a Rusia, llegando con esperanza en los últimos partidos. Decepcionante terminar, ya faltan 2 fechas y ya no hay nada más que hacer. Hay un compañero de nosotros del equipo que preguntaba si es que Chile no podía presentarse, si pasaba algo, si Chile no se presentaba. Ya no es necesario, ya no es necesario nada más de lo que está sucediendo. Se acaba la agonía finalmente, porque si Chile ganaba ya en la altura, seguíamos ahí pensando con el resultado que se da en Uruguay, esa victoria de los charrúas, seguíamos vivos. A falta de 2 fechas llegamos con esa mínima esperanza. Nos inventamos la opción. Entonces finalmente ya, qué bueno que pasó esto. No pensamos que iba a ser de esa forma. Yo siempre lo dije, más allá de los puntos, uno esperaba que la selección futbolísticamente hiciera un buen papel. Pero estuvimos muy por debajo de las expectativas de lo que en algún momento se pensó. El segundo tiempo con Argentina no fue tan malo. No, y con ese empate con Ecuador en el Estadio Nacional creo que tampoco fue tan malo. El partido con Paraguay tampoco fue tan malo. Sí. Pero es que no ganaste los partidos que teníais que ganar. A Bolivia eran 6, o sea, tendréis 16 a falta de 2 puntos. Para pelear a Venezuela. Para pelear a Venezuela con 6 en disputa. O sea, se podría haber hecho algo mejor. Sí, eso. Oye, antes de glosar un poco más lo que pasó ayer y qué viene al futuro, les voy a contar algo. Tengo un dato. Mira, escúchame. Siente como la adrenalina sube en cada jugada con Jugabet. Disfruta de una plataforma confiable y gana en grande porque jugar es divertido. Demuestra tu pasión por el fútbol, pronostica el resultado, vive la experiencia de competir. Jugabet, emoción por el juego. Dicho esto, ya se fue Gareca, ¿sí? Es lo que el 99% de la gente pedía. Para descomprimir, dijo él. Pero ¿y ahora qué hacemos? Porque no... Tenemos que era el escenario tenemos que recibir a Uruguay. Hay amistosos cerrados en Rusia, Exacto. Ante Perú también. ¿Y quién? ¿Quién va a estar ahí? Pues sí. Era el escenario que en algún momento tratamos de evitar cuando en la fecha pasada, yo me acuerdo, todos decíamos, no, que Ricardo Gareca, pese a quedar eliminado matemáticamente, termine este proceso clasificatorio, pero finalmente era algo que ni la dirigencia ni su cuerpo técnico estaban dispuestos a cargar finalmente. Por algo toman la decisión, o sea, ya era una presión de parte de todos. Ningún jugador salió a respaldar al cuerpo técnico en ningún momento, y eso también algo te dice. Post derrota ante Argentina y ayer post derrota ante Bolivia. Muy entonces a lo que sucedió con Berizzo, que sí. Berizzo antes de irse, los jugadores todavía se acuerdan. Sí, los jugadores todavía se acuerdan se cuadró con él de Eduardo Berizzo. En la zona mixta del Monumental, Gary se cuadró con él. Después lo hizo Arturo también. Alexis en esa confe de prensa histórica. Claro, hay un... Ya, Alexis hizo en ese momento, en esa conferencia, hizo una bajada importante de lo que estaba pasando, y ayer también lo vamos a escuchar más adelante, pero también hace una señal de alerta de que esto va en cuesta abajo la rodada hace rato y hay que hacer algo, porque lo que pasó ayer en Bolivia, más allá de que es un partido que tú puedes perder, las formas, los gestos de los jugadores, el declive de la selección, el poco timón para conducir algo, es preocupante, porque no... ¿Cuánto de lo que pasó en estas clasificatorias
marca o puede marcar la carrera en la selección de jugadores. Me explico. Ayer, por ejemplo, estaba revisando las imágenes de Sergio Erazo a ras de cancha. Ayer se hizo evidente que Alexis fue de los que más intentó corretear, de los que más intentó con las carencias que pueda tener por la altura, etcétera, etcétera. O por el poco ritmo futbolístico. Exacto, pero tuvo un cruce con Felipe Loyola por una decisión mala que tomó Felipe, 2 seguidas. Una, un pase que le reclama y le dice al pie, le grita al pie porque estoy solo, no me la tires al espacio porque estoy solo. Y la segunda es, recuperan una pelota, Loyola encabeza la jugada por la derecha en el primer tiempo y dispara de mucha distancia, muy desviado. Y Alexis se da vuelta y le dice, pensemos, tranquilo. ¿Cuánto para un jugador como Felipe Loyola, que está empezando en la selección, que un tipo como Alexis Sánchez lo regañe tantas veces, te quita esa valentía o esa audacia de tomar decisiones, de jugártela y de estar acostumbrado a lo que hace en tu equipo? Porque vas a estar mermado a que te llegue el reto de Alexis. No es lo mismo que te reta Alexis, no quiero menospreciar a nadie, pero no es lo mismo que a Loyola lo rete Echeverría a que lo rete Alexis Sánchez. Pero no esa acción que ocurre en cancha se condice mucho con las declaraciones que da Felipe Loyola después del partido, cuando dice que los jugadores también tenemos responsabilidad. No, sin duda. Hay que hacer una autocrítica y todo, pero, claro. Pero me refiero a entiendo el cuánto le afecta a los Tiene jugadores. que acostumbrarse porque tiene muchas condiciones Felipe Loyola, pero no es un masterclass como lo es Alexis Sánchez. Si va a partir a Europa, no te va a regañar Alexis. Si llegas al Bayern, te va a tirar la oreja Kimmich u otro jugador, y va a tener que acostumbrarse porque así es jugar con un jugador de elite que ve fútbol de otra forma, que toma decisiones, que conduce al equipo a cierta forma, y se notó mucho el día de ayer de que Alexis Sánchez no generó química con ciertos jugadores que se espera mucho, como por ejemplo lo que sucedió con Cepeda, que le pierde la visión al balón. El pelotazo que le mete profundo. Y el pelotazo profundo, o sea, cosas básicas. ¿Sí? Entonces, lamentablemente va a tener que acostumbrarse a que otro jugador con mucha más experiencia lo rete, porque, con sinceridad, hoy en día un jugador con calidad a los 18 años ya está jugando en Europa. Esa imagen es muy decidora de Cepeda picando al espacio, desentendiéndose de la jugada, entendiendo que la pelota no va y deja de mirar el balón. Y, como fútbol 1, básicamente. No deja de mirar nunca la pelota. Yo a lo de Loyola como que no siento que se deba ir tan allá. O sea, yo creo que ahora vamos a ver la mentalidad del jugador. Sí. Porque tiene dos caminos de verse esa jugada. O la tomo con valentía, con una adultez necesaria, con una capacidad mental de saber recibir lo que este jugador de larga trayectoria, de jerarquía, de un histórico de mi selección me lo está diciendo y va a quedar dentro de la cancha y lo aplico para los partidos siguientes. O me voy en la mala y que se cree esto y por qué me viene a decir pero eso, más allá, si más allá de la respuesta o no de Loyola, me refiero a es que por eso te digo, si lo toma... la generalidad de los jugadores, de por ejemplo, un Lucas Asadi que ayer entró y no estuvo. Poco y nada. Un Darío Osorio que vuelve a jugar. Es que lo tiraron un a los partido Leones, y Asadi. desaparece. Pero Osorio, el mismo Cepeda ayer tuvo un partido malo. Es que acá yo creo que cuesta mucho destacar quién tuvo un partido bueno. Hasta Loyola para mí no tuvo un partido que terminó bueno. pidiendo perdón en redes sociales por el error. Un Lichnowsky que es expuesto a jugar desde el arranque en un partido después de no jugar mucho tiempo. El primer gol es un error en movimiento de él. Entonces, estos jugadores se empiezan a quemar. Se empiezan a quemar. El mismo Asadi. Porque te están exponiendo en la selección que no tiene resultados. Ahí es un trabajo importante de los psicólogos de los clubes y de la selección. Saber manejarlo, saber entender y que se sepan manejar bien en la frustración de constantes derrotas, de constantes fracasos con la camiseta de la selección, porque te va a afectar. El fantasma que tienen de la generación dorada es gigante. Y nosotros a veces, y el hincha, trata de medirnos con la misma vara. Y no se puede medir con la misma vara. Uno pide no sé, pues de Echeverría, que sea ese volante como Charles Aránguiz. No es Charles Aránguiz. No juega donde jugó Charles Aránguiz. No tiene el fútbol que tiene Charles Aránguiz. Entonces, nos tenemos que acostumbrar. Y ya no lo va a tener. A que tenemos que dejar de mirar hacia allá. Y tratar de acostumbrarnos a otra mentalidad, a otra forma. No sé si mentalidad, o la idea es que la mentalidad se mantenga. Pero por ejemplo, él tiene esa mentalidad porque yo creo que lo que expone Camila, yo creo que él toma la primera decisión. Lo adapto, lo aprendo y voy hacia adelante, porque fue el único jugador
de la selección nacional que tuvo los huevos de hablar con la prensa y dar la cara. Y ahí uno se da cuenta cuál es un jugador de verdad y el que no le tiene miedo a la prensa, el que no le tiene miedo a exponerse a lo que digan en las redes sociales. Y él dio la cara, él fue a hablar y a pedir disculpas, a no poner excusas, también diciendo de que son parte del problema, también evidenciando la crisis que está viviendo hoy en día el fútbol chileno, y yo creo que esa valentía también hay que aplaudirla, y se nota de que el hombre quiere aprender, de que es uno de los puntos rescatables, de los pocos puntos rescatables que tiene esta selección, y el hombre dio la cara, y por ese aspecto yo creo que va bien encaminado, por lo menos. Esperemos de que siga tomando las riendas, porque uno de los hombres, junto a Cepeda u otros, de que las esperanzas están puestas en ellos, y si caen críticas es porque el mismo Darío Osorio, es porque tienen las condiciones, tienen el talento, y Sí, se no espera era- mucho más de ellos. Sí. Oye, esto dijo Gareca ayer terminado el partido, ya haciendo oficial su salida. No está claro si renuncia o despido, ya a la altura da lo mismo. Anoche en el aeropuerto dijo, es una decisión que yo tomo. Y No lo la sé. información que tenemos nosotros de Claro. que fue cesado en el camarín. Pero escuchemos la declaración del Tigre Gareca ayer en el estadio terminando el partido frente a Bolivia. No voy a responder preguntas porque ya tomamos una decisión con todo el cuerpo técnico, ya tuve una reunión en el vestuario, bueno, con los dirigentes, con el presidente, con el secretario, bueno, con el vice, con Jorge Yunque, con todos los directivos también, y después con toda la delegación. Y bueno, o sea, le comunicamos que bueno, que lamentable, o sea, queremos descomprimir la situación, que intentamos pelear hasta el final. Acá nunca hubo un tema económico porque jamás en ningún lado yo le he hecho juicio a nadie. Simplemente era ponernos de acuerdo. Sentí el respaldo de la dirigencia, que eso quiero destacarlo en todo momento, y ellos entendieron. Y más allá de la disidencia que pueden haber, como en todos lados, siempre conté con el apoyo de todos. La era de Gareca termina con triunfos en partidos amistosos, una victoria sobre Venezuela, muy pocos goles, partidos horrendos como el de Colombia, la derrota contra Bolivia en Santiago, que me parece que ese marca ese fue como el cachetazo todavía en primera rueda clasificatoria, fue el cachetazo de ustedes, se van a quedar afuera, flaco, Sí, porque no. golpe de realidad puro. Sí, o sea, no. Así no. Así. Y no cambió nada. No cambió nada. No, Sí. mejoró a ratos. Pasaron fecha y fecha y... Hubo flachazos de momentos de buen fútbol, de intención, de ganas, pero quedó en eso. El oasis del partido con Venezuela, hay un Cepeda que apareció, y a ratos, partido con Paraguay, lo mencionaba anteriormente, ¿no? Ecuador, buen ritmo, aguantaron una selección que está en el primer mundo, con todos sus seleccionados jugando en el fútbol europeo a gran nivel, en el Con Chelsea, figuras. en el PSG, versus los nuestros que no juegan ahí, se aguantó bien, pero no mucho más estamos. Pero yo creo que ya a esta altura tenemos los números de Gareca sobre la mesa. Un 17,3% de rendimiento en partidos oficiales. Recordemos que fueron 13. Pero creo que hoy en día hay que ir más allá. O sea, en todas estas eliminatorias, los 16 partidos que se han disputado, Chile tan solo marcó 9 goles desde el comienzo. Solo un gol de visita, y es en la primera fecha. Entonces yo creo que ya esos números te dicen que los técnicos que pasaron... Con un partido jugadísimo, además. Sí, Un partido ya que estaba Sí. entregado, no Sí. fue... Hay un contextos gol de también Arturo los goles, Vidal sí. contra... Fue el contra 3-1, ¿no? Sí, el O sea, 3-1. el partido ya estaba listo, ¿no? Sí. Me refiero a que la forma, no es que te pusiste en ventaja en Uruguay, no, Claro. Uruguay soltó y aprovechaste. Ya aprovechaste. Fue el único gol que hizo Chile de visita. Bueno, todavía queda un partido, pero Brasil. estamos haciendo estamos haciendo el balance Hace 4 partidos que Chile no hace un gol. ahora. Claro, entonces, y de esos 9 goles que marcaste, 4 fueron en un solo partido. Entonces, estamos muy en deuda, pero fueron unas clasificatorias, creo yo, para la historia, donde desde un comienzo sabíamos que podíamos llegar con opciones matemáticas hasta la última fecha. Es
un golpe también a la realidad de el fútbol que se vive hoy en día, porque si uno se pone a pensar o a analizar los 3 equipos que están quedando fuera de las eliminatorias de la Conmebol, las 3, la boliviana, la peruana y la chilena, tienen problemas de corrupción. Eso te da un indicio también de que la crisis es gigante en ese aspecto, de que las 3 federaciones que han sido acusadas, a los presidentes que se han ido presos, algo está pasando, algo no se está haciendo. Las federaciones que no están invirtiendo en las divisiones inferiores, no así el caso de Ecuador, el mismo Ecuador, que se ve la potencia que generan con equipos como Independiente del Valle, que ponen una bandera en lo alto, y los otros equipos históricos como Barcelona, como Liga de Quito, tienen que igualar lo que hacen ellos, y eso sube la competencia. ¿No están exentos también a alguna Sí. crisis y un problema como a BKC, que también clasificó ayer al Mundial? Lo acusaron de poner a un jugador sin haber debutado en la Liga Guagua. Contra Chile. Y lo apuntaron con el dedo, es decir, y le filtraron unos audios, una cantidad de cosas, de que en teoría, supuestamente, como se dice en buen chileno, iban la parada con los representantes, porque lo mismo que pasa acá a veces, cuando se cita a un jugador y no se entiende el porqué, claro, para ponerlo en lista de selección y subirle el precio. También Ecuador tiene el mismo problema, más allá de que uno entiende que el desarrollo de las divisiones inferiores ecuatorianas está por sobre el nuestro hace rato, a nivel, no sé si europeo, pero sí están viendo muchos ecuatorianos directamente a la primera línea en Europa. Los nuestros no van. Quiero escuchar a Alexis, me voy a saltar, Mati, antes de ir a la pausa. Quiero escuchar a Alexis sobre la eliminación. Ya después, cuando volvamos, me parece que el debate que hay que hacer es qué nos queda de esta clasificatoria, que no me rescatamos, porque hay que pensar en el próximo proceso, con sepa Dios quién va a ser el técnico, quién va a querer tomar esta selección. Pero no, vamos a escuchar solo a Alexis sobre la eliminación. Después, más adelante, escuchamos lo que viene. Escuchemos a Alexis y debatimos un poquito más. 7 partidos que no jugaba con la selección. Me tocaron jugar estos últimos 2 partidos que eran los más difíciles. Y en lo personal, triste, se me ve reflejado en mi cara. Y nada, porque creo que hay buen potencial, buenos jugadores, pero necesitamos un orden y no hay un culpable. Sea de la base de abajo, a la gente que opina, a los periodistas, al fútbol chileno, a todo, amigo. Y me sale triste. Yo a veces me siento en mi casa y empiezo a analizar que hacemos todo mal y creo que debe haber un recambio en ámbito total. No culpar a los jugadores, que los jugadores seguimos una orden, pero tenemos responsabilidad también. Pocas veces un jugador es tan autocrítico como Alexis cuando le dispara a todo el mundo, básicamente. Porque hacemos todo mal, mirando hacia dirigentes, mirando hacia cuerpo técnico, mirando hacia jugadores, mirando hacia él también. Fue crudo el análisis de Alexis y lo hablábamos ayer. Me da pena verlo así, a un tipo tan ganador. Dice acá el recambio tiene que ser total. El tema es, hoy hay otro jugador que en igualdad de condiciones sacó la última campaña Alexis. Un Alexis, el del Marsella, por ejemplo. ¿Hay otro jugador para que juegue por Alexis? Es que volvemos al mismo punto, yo creo, de ayer. O sea, vamos a tener que jugar con este recambio forzoso. Vamos a tener que perder 10 partidos, 1 año, 2 años. Nos vamos a tener que comer otra eliminatoria así. Sí, que no. Yo creo que parte de la base que. Y eso es lo que quiero. ¿Cuánto queda, Mati, de tiempo antes de la pausa? No, podemos hacer lo que queramos. Tenemos tiempo. No, me refiero a que, claro, hay jugadores. Hagamos el ejercicio. Brian Cortés, el arquero, va a seguir siendo el arquero, ¿cierto? Sí. No hay otro. Ideal. No, es que igual un arquero puede jugar. Ideal hubiese hasta sido que tuviera otra competencia, que se hubiese ido. Sí. No lo ha hecho. 2 veces se ha podido ir y no se va. Han existido ofertas. Y era ideal. Me parece que ganamos un lateral derecho con Fabián Ormazábal. Sí, pero tiene 29 años. Pero igual, Ese es el tema. igual puede llegar al Mundial si no hay nadie más. Sí, sí. Pero se tendría que ir. Tendría que tener otra competencia. No jugar el fin de semana contra los equipos del fútbol chileno. Centrales. No jugar cada 6 días. ¿Ah? No jugar cada 6 días. Claro. Centrales. Hay Centrales. Paulo Díaz, Kusevich. Está Está Iván ahí. Román. Sierra Alta hasta el debe. Iván Román. Estuvo en estos 2 Sí. partidos, estuvo muy al debe. Muy. Porque con Argentina estuvo muy mal, muy flojo. Y ayer se termina haciendo expulsar gratis. Román es un Sí. tipo que me gusta para el proceso. Qué bueno que se fue. Me Sí. parece que el desde es que salga de esta competencia.
Y por ahí Maripán todavía le queda algo. No es tan grande Maripán. Eventualmente Sí. jugando en Europa puede ser. Sí. Puede mantener en Europa, jugando en Italia, va a enfrentar a los mejores delanteros del Claro. mundo. Entonces, suma. Lateral izquierdo me preocupa. Sí, Suazo muy bajo el nivel. Porque si bien es un buen jugador, sabe el futbolista cuando corre solo. Porque no. ¿Quién apura el día Bueno, Suazo? ahí yo creo que la idea es proyectar a Matías Sepúlveda, pero es lo mismo, tiene 26 años, tiene que salir, pero puede ser, es una opción, Sí, creo sí, yo. sí. Sí. Es la idea de sumar nombres, pero creo que- a eso voy. Hoy día nadie lo apura. No, es que lo que pasa con Suazo es considero que es un tema de actitud en cuanto al equipo, y le pasó mucho en Colo-Colo. Un Colo-Colo que el plantel entero andaba mal Sí. y él también era uno de los más apuntados. Y cuando el equipo andaba bien, era uno de los puntos más altos. Y ha sucedido con esta selección también cuando ha ganado partidos o cuando ha disputado algunos duelos, de que es uno de los puntos altos cuando el equipo anda bien. Pero claro, un jugador de selección debe ser todo lo contrario. No siempre, mira, te voy a marcar un después de la pausa, porque ya nos mandó el Mati a pausa, nos dijo que hiciéramos lo que quisiéramos, después nos corrigió. Te voy a hablar de eso, del jugador que en la selección anda bien, cuando el equipo anda bien. Tengo un par de ejemplos. Vamos a pausa, volvemos de inmediato con la jugada, no se vaya porque queda mucho de este terror de la selección fuera del Mundial. De regreso entonces con la jugada para seguir analizando la selección. Vamos a hablar de Colo-Colo porque volvemos a lo nuestro. Sí. Hay que volver a lo nuestro. Está jugando la U Copa Chile y mañana Colo-Colo se pone al día en parte con el campeonato. Pero antes de seguir profundizando en esto, les voy a contar algo de nuevo. ¿Ah? Siente como la adrenalina sube en cada jugada con Jugabet. Disfruta de una plataforma confiable y gana en grande porque jugar es divertido. Demuestra tu pasión por el fútbol, pronostica el resultado, vive la experiencia de competir. Jugabet, Emoción por el juego. muy bien. Costó, pero muy bien. Oye, lo que decía Jade, que tiene razón, hay jugadores que cuando el equipo anda muy bien brillan. Y cuando el equipo anda mal se pierden y terminan entrampados. Pongo el ejemplo de Gonzalo Jara y Jan Bosellur en la U. Sí. Jugadores que en el circuito de la selección parecían... son de elite, pero cuando tuvieron que acoplarse a otro tipo de esquema, con otros compañeros al lado, Otra intensidad. te demuestran que son muy buenos jugadores, pero no son top de elite, no son superclase, que te pueden arreglar un partido solo. Lo sufrieron en la U, lo sufrieron los dos. Les tocó en una época muy jodida de la U, que venía entrampados hace rato que le complicó la época de BKC, el 2016, después lo arregló un poquito Hoyos, y ya después se fue un poco complicando en el 2018-2019 con Kudelka, estaba Bosellur todavía, la U del 2019 previo al estallido social, que también estuvo coqueteando con el descenso gran parte del campeonato. Pero eso pasa, hay jugadores que están hechos para andar muy bien si el equipo anda bien, y esos caben también en la selección. El mismo Bosellur en Colo-Colo, antes de partir a la Claro. Universidad de Chile, andaba muy bien. Pero claro, estaba acompañado de otro tipo de jugadores. Pero con Suazo igual pasa otra cosa, creo yo, que en el último partido que tuvo el Toulouse en Francia fue el 17 de mayo, no estuvo convocado. Antes de eso, el 10 de mayo, entró un par de minutos. Sí. Antes de ese partido no había sido convocado. No sabemos qué va a pasar tampoco, El dónde último va a jugar. ¿Se va a jugar en claro, Europa o va a volver a Sudamérica? el último partido de titular de Gabriel Suazo había sido a fines de abril. Sí, porque él avisó que se va. Sí. Entonces el técnico dice, flaco, Claro. no te pongo más. No, pues, No te quiere- pongo Claro. más. Y como dicen ustedes, estaba en un club que, claro, tenía partidos buenos, tenía partidos malos. Es un equipo que Eh, coqueteaba el descenso en Francia. Sí. Claro. O sea, Pero su primera Siendo parte, Francia. su primera pasada estuvo muy bien, incluso sale Sí. campeón de la Copa Francia. Pero justamente a lo mismo, porque el equipo tenía un buen rendimiento y él se Claro. supo acoplar. Bueno, yo creo que por la banda izquierda el Tuco es un gran jugador,
pero tampoco es su posición. No, fue inventado como lateral Claro. izquierdo. Pero bueno, mientras Álvarez. rinda, porque en Colo-Colo pasó lo mismo con Gabriel Suazo. Era volante. Claro. No, pero Gabriel Suazo siempre fue lateral. Guede lo pone como volante de contención y me acuerdo un partido con Delfín. Lo pone incluso hasta de extremo por la izquierda. ¿Ese partido del fin de allá Sí. o el de acá? Allá. 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 Lo pone de extremo por la izquierda, entonces también hay que buscar el funcionamiento de cómo Alexis Sánchez, él lo dice, él no estoy jugando en mi posición hace cuánto tiempo y lo ponen de 9, cuando él no es 9, cuando él va a tender a retrasarse siempre y va a dejar liberados espacios de los centrales. Pero el problema es que ayer, por ejemplo, retrocedía y anulaba a Sadi, independiente de que a Sadi se anula solo. Al final, él terminaba en la misma línea de Sadi, mandaba a Sadi a la línea de Echeverría y se perdía. Y era un juego que se pierde. claro. ¿Y eso Entonces, hace cuánto lo hace Alexis Sánchez? toda la vida lo hizo. Desde Y la el sele- único que no lo entendió fue el profe Careca. Fue el No, único que porque lo igual entendió. Alexis dice, Berizzo igual me hacía jugar en esta posición y yo no soy 9. Sí, Lo dice en sus sí, declaraciones sí, En el post fondo partido. es el técnico de la selección nacional quien trata de encontrar el mejor rendimiento para los jugadores entendiendo dónde pueden jugar. Es que claro, Eh, bueno, a él no le funcionó, pero por ejemplo el Tucu Sepúlveda le encontraron esa posición de carrilero y es brillante. O sea, lo hace muy bien acá en la Liga Chilena. Es el mejor haciendo eso. Sí, sí, Quizás sí. me guateó en el partido contra Botafogo Contra allá. Botafogo ayer, Sí. en la Fue derrota bajo, fue 1-0. bajo, estuvo muy Sí. bajo. Porque no es tan rápido. No. Y ese es el tema, que si lo vas a utilizar un jugador que no es lateral por la izquierda, a que te marque a Vinicius, lógicamente que... Se lo pasó mal a ratos por los laterales Es que yo brasileños, creo sabemos que el cómo chileno de por sí no es rápido. Creo que tuvimos laterales que fueron rápidos en su momento, pero son excepciones, creo yo. Sí, Porque pero- Gabriel Suazo tampoco es rápido. No, pero hay laterales que defienden muy bien chilenos. Y ese es el tema, que hoy en día... Que acá no vamos a encontrar Sí. el perfil No, perfecto. Exacto, porque es pero que la única, estamos empecinados a lo en único tener a donde- ese jugador de Premier League que sea un lateral que ataque y retroceda y lamentablemente no es nuestro fútbol y vas a tener que elegir o un lateral que te defienda bien y no pases El lateral tiene que defender bien siempre, Siempre, primero. sí. Primero defender. Sí. Lateral y lateral. pero hoy en día hay que empezar por algo, empezar por un lateral que me defienda bien, luego si se puede proyectar mejor aún, pero partamos por esa base, que te defienda. De ese recambio habló Alexis, y es lo que vamos a escuchar a continuación sobre cómo analiza él, porque él es parte del recambio también. O sea, ¿está de salida o no? ¿Va a seguir? ¿Va a acompañar al recambio? ¿Los va a putear? ¿Qué va a hacer? Esto dijo post partido el niño, ya no tan niño maravilla. El recambio está hace 3 años que está el recambio. La generación dorada ya está, ya terminó hace tiempo. Ya la generación dorada, lo digo siempre, está enterrada. Solamente quedo yo, mientras esté físicamente como lo veo yo ahora, me encuentro bien y esperar darle una mano a los más jóvenes. Cuando habla de que de la generación dorada quedo yo, ¿es porque era el único que estaba en Bolivia o también está sacando a Vidal de la ecuación? Porque es el único que estaba en Bolivia. ¿Solo por eso? Sí, yo creo que es por eso. Es por eso, sí, incluso anterior a... También da unas declaraciones en la zona mixta que defiende a Arturo Vidal. Después de Argentina. Sí, después de Argentina lo defiende. O sea, que no lo va a salir a matar tampoco. No, pero tampoco haría caso omiso, porque lo sacó de la nada también. Como No ayer sé, que dice, o sea- como ayer dice solo quedo yo, me parece que es una... No O sé, yo quizás- no sé, nunca se han llevado bien tampoco. No, pero Alexis nunca se ha llevado bien con muchos Sí. del jugador. Pero de ellos la- tienen una competencia gravísima. Sí, Toda la porque vida han tiene el tenido una mejor de la competencia. historia. del Claro, fútbol quizás se chileno. refiere a que el único de la generación dorada que queda en Europa. También. Por eso, a eso voy. Por Claro. eso el mensaje puede ser más allá de... el doble clic puede ser más allá de decir yo solo vine a Bolivia. El único de la selección, de la generación dorada que siga o puede aspirar a un nivel alto soy yo. Y tiene razón. Claro. Los demás ya están todos de vuelta. Sí. Y también lee esa frase que dice Ronaldo, Modric con 40 años siguen rindiendo. Y yo creo que Alexis también puede rendir, Ujú. pero en una posición que quizás no le dé un desgaste físico tan grande. O sea, el día de ayer fácilmente podría haber sido el puesto de Asadi y haber puesto un delantero. Que no había en la y nómina. que no había en la nómina.
y no hubiésemos perdido a un Alexis que en los primeros minutos picaba, O sea, presionaba. eso era lo que te decía yo. No poner a Sadi, retroceder a Alexis y poner a Dávila, por ejemplo. Sí, era una de Que era un las hombre opciones. que fue uno de los pocos que respondió bien a la altura, según las pruebas que hicieron antes del partido. Pero Dávila tampoco es 9, entonces igual hubiese tendido a A cargarse, yo creo que más a una banda abrirse, que... claro, no hubiese sido el jugador que necesitábamos en algún momento, no, porque no había, básicamente. No Él llamó. Jareca Claro. decidió ir sin ni Eduardo Vargas Sí. ni San Pedri. Tema salud, físico, lo que sea, pero en su nómina no había 9, no había delantero. A Maxi Guerrero en la banca uno miraba ayer durante la transmisión y miraba qué alternativas tiene Gareca como para darle vuelta a esto y No, nada. Y por eso los cambios fueron erróneos, porque hiciste cambios por hacer cambios. No hiciste cambios por una convicción de querer decir, este jugador me va a mejorar el partido, porque en ningún momento fue así. hace la modificación de cuando expulsan a Sierra Alta. Sierra Alta, retrocede a Echeverría y después entra Ureña. Sí. Claro. Y Ureña hace, porque en un momento Sacó a Loyola ahí, retrocede Echeverría, o a Cepeda. no, saca a Cepeda. A Cepeda, sí, Porque Cepeda. retrocede a Echeverría, queda con Igor y Echeverría. Sí. Adelante Loyola, Altamirano, que lo hace retroceder. Y ahí es donde hace el cambio. Saca a Cepeda y suelta a Altamirano para poner Claro. a Ureña junto a Loyola. Haciendo el mismo ejercicio que estábamos haciendo recién, te va quedando del recambio un Echeverría, un Loyola, tratando de encontrar puntos positivos de esta clasificatoria. Me parece que Loyola es un punto positivo. Es un Sí. jugador que dice, ok, acá hay algo. Cepeda es otro jugador, tenemos algo. No sé si nombrar a Osorio, porque desde el año pasado que estamos diciendo No, hay es que algo, pero no explota. Tiene que explotar, sí, es el punto. Bueno, está Vicente Pizarro también, que es un jugador joven que Pero acá, de salir, pero tiene que ir. se es tiene que por ir. eso, de salir, quizás podría también Claro. ser una Sería lo opción ideal ahí que en salgan, el medio campo. que salgan claro. y que tengan otro ritmo, otro roce, que se enfrenten a otro tipo de rivales, que los laterales nuestros, los centrales jueguen contra otros rivales, que los delanteros enfrenten a otros jugadores y que no se acostumbren, porque no la competencia no es la misma de jugar el fin de semana acá en Santiago recibiendo un equipo de provincia que jugando Copa Libertadores, que jugando el Premier, no es lo mismo, y ahí nos pasa la cuenta al final. Hace algunas semanas Eric Pulgar, uno que fue totalmente Borrado. por Ricardo Gareca, Muy extraño ahí también. muy tipo que juega en extraño, Brasil, porque no es una posición en la que te sobren jugadores. No. Y no Está juega en el ju- Fortaleza. Claro, está jugando en el Brasileirao, en Flamengo, su técnico lo alaba siempre que puede. Pero bueno, fue uno de los borrados y él hablaba en entrevista, no me acuerdo con qué medio. Digital. Era un- sí, como una podcast. suerte Sí, podcast. creo que era un medio digital, en el que decía que en algún momento tuvo la opción de venir a jugar a Colo-Colo, pero no quería volver al fútbol chileno porque no se jugaba cada 3 partidos como era en el Brasileirao, y tiene toda la razón. O sea, ya el ritmo ya es otro, y jugar cada 3 partidos, o sea, cada 3 días, perdón, te da ese ritmo futbolístico que acá se extraña mucho y que se nota la diferencia, al menos física, en los jugadores de nuestro medio local. Y claro, es algo que tiene que cambiar. No sé si en lo inmediato va a pasar, porque finalmente son los clubes los que toman la decisión y ayer Sí. hablábamos de eso, de crear Sí, un nuevo sí, torneo y van a ideal, decir que ideal no, hacer por un tema más de gasto. competencia, que Sí, tenga pero- más fútbol, Claro, más ritmo. pero aún así, por último, pulir un poco la liga que tenemos, Sí, porque sí. no pueden suspenderse los partidos porque el césped de la cancha está mal o porque las luminarias del estadio están en mal estado. O sea, hay que buscar dónde jugar el partido. Y si no, una multa. O sea, ya basta Es de que, empezar. claro, uno entiende. Es que ahí nuevamente entramos a Lo que los mismo, clubes los se clubes regulan si no tienen entre cancha, ellos. multa. Sí. No van a votar nunca eso los No, clubes. Sí, pero por ejemplo, pulir lo que es, ya claro, no hay intención de tener un tercer torneo, pero pulir lo que es la Copa Chile, mira al lado nomás, a Argentina. Su Copa fue una liga primero y después los playoffs. Podréis partir así y tenéis más partidos, no solamente fase de grupo, sino que formar una liga en paralelo y luego rematar con playoffs. Darle la vuelta, ser ingenioso en la situación, en la crisis. Lo que hablábamos, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el futuro? Yo creo que también hay que
ver qué es lo que pasa con la sub-17 y sub-20, que van a disputar mundiales. Y ver también lo que pasa con jugadores como Rosell, y como Rosell. ¿Por qué no? Porque es el jugador que se echó el equipo al hombro en el sudamericano. Yo creo que ahí también hay una cuota de esperanza con un jugador que está centrado, que cada vez que habla, que enfrenta los micrófonos, deja cosas interesantes, se ve que está centrado, no así como, por ejemplo, lo hablábamos ayer también, Damián Pizarro, que le dijo que no sí. a la selección chilena, y mientras estuvo en Colo-Colo, nunca habló con la prensa. Cuando cometió errores grandes, como cuando se fracturó su mano porque se puso a pelear en una pichanga, que lo invitaron a una liga de barrio, tampoco habló, tampoco dio la cara. Entonces yo creo que también en esos pequeños detalles de formación de jugadores es donde estamos al debe. Y ver qué es lo que pasa con este Mundial Sub-20 que se juega en nuestro país, que muchos de... Voy a poner el caso. Anterior a Sudáfrica 2010, las eliminatorias rumbo a Alemania 2006, donde quedamos eliminados con Juvenal Olmos. Viene una Copa América. Una Copa América en donde Chile termina perdiendo 6-1 con Brasil, quedando eliminado con ese gol de Chupete Suazo del Globito. Sí, el año 2006. Crisis total. 2007. Venezuela 2007. Sí. Crisis total en Chile. Estaba Nelson Acosta. Nelson Acosta. Crisis total en Chile. No se podía tocar más bajo. Hoy en día estamos más bajo. Y luego de caer en esa crisis viene el impulso. O sea, se encontró un buen entrenador, trabajador. Se invirtió en un entrenador. Y sacó réditos. Imagínate, estábamos en una crisis. Pero también hay un componente importante de el timing. Porque trato de hacer el paralelo con hoy. Que tienes razón, hay una crisis profunda de una selección que tercera vez que no va al Mundial. Esa vez era la segunda vez que queda fuera del Mundial. Pero cuando llega Bielsa mira y dice, tengo 2 procesos mundialistas sub-20 encima. Sí. Tengo 2 generaciones que ya jugaron un Mundial. Tengo a tipos como Gonzalo Jara, Chapa Fuenzalía, tengo la selección del 2007 de Mati Fernández. Tengo la selección del 2007 con Arturo Vidal, está Alexis Sánchez, está Villangosi en esa época. Algo hay. Sí. Hoy día uno mira y dice, ok, la selección sub-20 tiene buenos jugadores. No sabemos el nivel real porque ya clasificó porque somos locales. No. Claro. En el sudamericano le fue bien, no tan bien en el sudamericano. Clasificó a la segunda fase. Entonces, pero distinta a la clasificación de esa selección, que fue pomposa, mucho más potente. Pero, por ejemplo, Arturo Entonces me refiero, hoy día alguien va a llegar y va a decir, ok, yo tomo la selección, ¿qué tengo? Lo mismo que Bielsa, porque Bielsa cuando toma la selección, Vidal no estaba en el Bayern. No, pero había un proceso y habían jugadores que jugaban en una liga que venía de Colo-Colo de jugar o sea, final de Copa Sudamericana. Había otro componente de competencia. Era otro nivel de la liga. Los chilenos, no sé si no peleaban la Copa Libertadores porque nunca la hemos peleado, pero no te ibas con 0 puntos en la ronda de grupos. Había una materia prima distinta a lo que hay hoy. Sí. Puede llegar alguien y decir, ok, yo soy valiente y tomo este fierro caliente, empiezo a trabajar, pero no tengo mucho tampoco. O no tengo lo mismo que estaba en ese momento. Y un Marcelo Bielsa que también cuando toma la selección, habían jugadores como David Pizarro en la Roma, Pinilla, Tello, Maldonado. Había algo. Acuña. Empezó a jugar Waldo Ponce en la selección. Ese equipo tenía Hugo Marc Droguet, Bocellur, que no estuvo en los 2 procesos de mundiales. Habían jugadores, había algo que armar. Y además, en esa época jugaba Sampaoli, estaba el O'Higgins de Sampaoli. Sí. Hay jugadores y los de O'Higgins cayeron muy bien en esta selección. Entonces, claro, se alinearon todos los planetas para que Bielsa dijera, ok, voy porque tengo algo. Hoy día yo creo que no hay nadie que diga, voy porque no tengo mucho, tengo poco. No hay ni plata. Claro. Bueno, va a tener que llegar el técnico que llegue, que ojalá lo elijan con pinza, porque están sonando nombres de Gustavo Quintero, Gustavo Álvarez, sin pensar en un proyecto de selecciones. Entonces, que llegue el gerente de selecciones, que se pueda sentar a la mesa con los asesores y ver qué técnico puede ser el más idóneo para
agarrar este Que fierro hacer un caliente, proceso largo, claro. en el que, claro, vas a tener que echar mano de la sub-20, la sub-17 y A eso- encarrilar a eso voy. a todos esos... Rueda no pudo, Esos lo juveniles. cortó Pablo Milat. Berizzo Lazarte no pudo, Berizzo no pudo, se fue. Ahora Gareca no pudo. Entonces, ¿son todos los técnicos malos? ¿O es 50 y 50? Pablo Milat habló en la tarde con Eugenio Figueroa, colega de ADN, y le preguntó sobre la opción de que el Consejo de Presidentes le pidiera su salida anticipada, que llamaran a elecciones porque termina su proceso el otro año, pero que le preguntaran. Y Pablo Milat dijo que me lo pidan, todo se conversa. Es que sabe que lo van a ratificar en el Y no cargo. es la solución tampoco, independiente de que se vaya Pablo Milat, llegue otro, lo van a elegir los presidentes de los clubes, Y y va a va a hacer ser lo de que lo quieran los mismo. clubes, y va a Separar gastar la la plata que federación. pidan los Claro, clubes. y es de la el mismo selección. ciclo todo el rato. Es lo mismo, Sí. es lo mismo. Nos vamos, Matías ya me retó. Gracias, chicos. Nos vamos amargos, pero tengo un chocolate para endulzar la noche. Voy a cobrar el chocolate. La noche. Eso fue La Jugada, nos reencontramos mañana. Buen jueves, ojo con la lluvia, cuidarse. Chao, chao.